quiero arrebatarla. Amén, amén, aleluya. Dios le bendiga en esta hermosa hora a todos los que escuchan, a todo nuestro auditorio. En esta hermosa hora vamos a empezar nuestro programa Caminando con Jesús. Amén. Esperemos que sea de bendición para su vida, como ha sido para bendición para nuestra vida también. Les saluda su amigo y hermano Mario de León. Amén. Es una bendición tan grande poder llegar hasta sus hogares, hasta donde usted se encuentra en este día, en esta tarde. Amén. Es una bendición y un privilegio poder llegar hasta donde usted está, y gracias por la oportunidad que nos presta de un poco de atención en esta hora. Amén. Y esperemos que sea de bendición este programa. Amén. Porque es palabra de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Como dice mi hermano Mario, que les bendiga esta hermosa tarde que Dios nos ha permitido y que nos ha complacido con una nueva misericordia. Decía el salmista: nuevas son, oh Señor, tus misericordias cada mañana. Cada vez que nosotros despertamos, que respiramos, podemos ver la misericordia de Dios. Dios les bendiga este fin de semana, esperando que sea de bendición para ustedes, como pues ha sido de bendición para nosotros. Gracias por sintonizarnos aquí en Chequina 95.1 FM. Igual se nos puede ver por Facebook, por la página oficial de Chequina. Y bueno, pues las transmisiones o las repeticiones las pueden ver en YouTube y en Spotify. Gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno. Con un saludo, pues damos gracias a todos los que nos están viendo, a los que nos van a ver, los que escuchan también. Y vamos a traer un tema hoy que es muy, quizás algo que hemos escuchado, algo, nuestro tema, su tema es los tres enemigos del cristiano. Amén. Pero aquí vamos a empezar con una oración. Le voy a pedir a mi hermano Eder que nos guíe una oración para que sea todo Dios en todo momento. Amén. Amén. Amantísimo Dios y Padre que moras en gloria, Señor amado. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, para predicar tu evangelio, para predicar tus palabras, Señor. Esperando, Padre bendito, que lo que hablemos el día de hoy, Padre bendito, sea de edificación hacia el pueblo, Señor. Hacia aquel pueblo, Señor, por el cual tú moriste en aquella cruz del Calvario, Padre. Gracias, Señor amado, por tus misericordias, Padre. Pon un tizón de sentido en nuestros labios, Padre bendito. Que seas tú, Señor bendito, tocando la mente y el corazón de cada uno de los que están aquí, Señor. De los que nos están oyendo, de los que nos están sintonizando, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Traemos un tema, vamos a decir, que se titula los tres enemigos del cristiano. Como sabemos, como cristianos, bueno, para empezar, vamos a leer un texto bíblico que se encuentra ya en Efesios 6, versículo 12. La palabra de Dios lo lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. De la otra versión, dice la traducción actual, dice en el versículo 2, capítulo 6 de Efesios, dice: porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Amén. Vamos a ir viendo cuáles son los tres enemigos importantes que el ser humano, como cristiano, como hijo de Dios, tiene que enfrentarse. Para eso vamos a vernos juntos acá y cómo las estrategias que debemos hacer. Amén. Amén. Sí, como base hemos agarrado este versículo de la Biblia, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Amén. Eso vamos a ir poco a poco. Tenemos bastante tiempo porque la palabra del Señor
tan extensa, muchas veces nosotros queremos comprender toda la profundidad de la palabra, pero no alcanzamos a entender. En esta hora, en esta tarde, vamos a tratar de exponer lo más breve posible, porque es corta el tiempo que tenemos, pero esperemos que sea de bendición y podamos entender a la luz de la palabra que la palabra del Señor quiere para nuestra vida y cuál es y cómo podemos entender esa palabra. Amén. Amén. Como dicen mis hermanos, es importante que nosotros como creyentes, como cristianos, sepamos cuáles son nuestros enemigos, porque estamos de acuerdo, amén, que no podemos pelear, no podemos tener una lucha si no conocemos cuáles son nuestros enemigos. Lamentablemente, al día de hoy hay muchos cristianos que no saben con quién es su batalla, con quiénes son con los que pelean día y noche. Mas, sin embargo, por la gracia de Dios, pues el día de hoy vamos a ver cuáles son nuestros tres enemigos. Amén. Yo siempre lo he dicho que de los tres enemigos que vamos a ver el día de hoy, uno es al que hay que tener miedo y no es el diablo. Al diablo se le reprende, el diablo se sujeta. Al que hay que tenerle miedo y al que hay que tenerle mucho cuidado es a la carne. ¿Amén? Porque era más difícil de dominar. Podemos ver un comentario aquí, entre paréntesis, el hermano Horacio Aguilar, una petición, dice: bendiciones, hermano, pido oración por la llenura del Espíritu Santo y pido oración por mis dones espirituales y por mi crecimiento espiritual y por ser bautizado por el fuego del Espíritu Santo. También pido oración por mi hogar, salvación, sanidad, liberación divina. Pido oración por mi salud emocional y física. También pido oración por mi fortaleza y sabiduría en abundancia. También pido oración por mi avanzar y anhelos y finanzas, por mis peticiones y de mi corazón. Amén. Vamos a estar orando por ustedes, ¿no? Sea Dios obrando en tu vida ministerial, y cada una de las peticiones sea Dios concediendo las peticiones de tu corazón. Amén. Amén. Lo que sí vamos a estar orando. Gracias antemano, gracias a Dios y gracias a usted, Radio Escucha, porque nos manda sus peticiones. Claro que cuando usted nos manda sus peticiones, nosotros seguimos, lo ponemos en la mano de Dios, como siempre. Nosotros como ser humano no podemos hacer nada por nadie, pero tenemos a un Dios que es tan grande, tan poderoso, que tiene todas las cosas y el control de nuestra vida. Y Él es quien hace las cosas. Amén. Nosotros somos un intercesor. Cuando usted nos manda la petición, nosotros oramos a Dios y Dios es quien hace las cosas. Amén. Así, para seguir con el programa, tenemos otra referencia bíblica allí en el primer libro de Juan, capítulo 2, verso 15. Amén. Dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Amén. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está. Amén. Qué fuerte la palabra, que muchas veces nos golpea a nuestra humanidad, a nuestra persona, porque dice: no améis al mundo. Quizás, ¿qué podemos entender cuando esta palabra nos dice: no améis al mundo? Pero si estamos en el mundo, pero también la palabra del Señor nos dice que estamos en el mundo, pero no pertenecemos y no somos del mundo. Amén. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Qué fuerte esta palabra. ¿Cómo ve, hermano Dios? Amén, Dios. Sí está fuerte la palabra, pero pues es la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo: no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Esta palabra mundo, cuando la Biblia se refiere al mundo, se está refiriendo a tres mundos. Allá en Juan 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí se está refiriendo a la humanidad, ¿amén? A la humanidad en Juan 16. Pero también mundo, la Biblia también en primera Juan 4:9 significa el globo terráqueo, el planeta Tierra. Y ese es el segundo aspecto cuando la Biblia se refiere a mundo. Pero hay otro que de la cual estamos hablando
también se le conoce como el sistema perverso de gobierno. Cuando la Biblia habla de mundo se refiere a eso. Y esto es una palabra que cuando en esta vamos a hablar, el mundo, el primer enemigo del cristiano, el sistema perverso de gobierno. Amén. Es importante, amado hermano, hermana que me escuchas, que puedas comprender que nosotros vivimos en el mundo, caminamos en el mundo, andamos en este mundo, mas sin embargo no pertenecemos a este mundo. Amén. Nosotros no pertenecemos a esta tierra. Nosotros estamos viviendo y caminando en este mundo, mas sin embargo nuestra casa, el diseño original del cristiano es habitar en las tierras que Dios ha preparado, que Dios ha estado preparando para que nosotros también. Es importante que aprendamos que nos movemos en el mundo, andamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y aprender a separar lo que es del mundo y lo que es de Cristo. Amén. Amén. El versículo, seguimos, vamos al versículo 16. Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Podemos darnos cuenta, como le decía, es una palabra que es muy importante, que a la vez nos lastima, pero la palabra del Señor nos ha enseñado a veces a la luz de la palabra, que la palabra del Señor es cual espada de dos filos, que corta, muchas veces corta lo que nos impide cuando nos habla la palabra del Señor. Eso no es de Dios, muchas veces decimos cuando nos predican, cuando nos enseñan, pero no es palabra de hombre, sino es palabra de Dios. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y podemos enumerar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, aquí podemos ponernos un poquito, poner una pausa en nuestra vida, cómo estamos viviendo, cómo estamos experimentando los caminos del Señor, cómo está nuestra vida delante del Señor, qué rumbo está tomando, pero a través de la palabra del Señor, poniendo la palabra de Dios en un espejo, que la palabra de Dios sea la que nos alumbre, la que nos diga qué es lo que estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal en nuestra vida, porque cuando alguien le dijo a Jesucristo, maestro bueno, Jesucristo se regresa y puede decir, nadie hay bueno en la tierra, sino solo mi Padre. ¿Cómo está diciendo que todos, Jesucristo, que es Dios, el Hijo de Dios, él no permitió que le dijeran que fuera bueno? ¿Eso qué me quiere decir? ¿Qué nos quiere decir? Que todos le fallamos a Dios, de una u otra manera, de una u otra forma le fallamos a Dios. Pero la palabra del Señor está, el amor de Dios tan grande en su misericordia, que aún hasta este tiempo nos ha tenido bien y aún tenemos vida, y mientras hay vida tenemos una esperanza. Amén. Como el punto número uno, de los deseos de la carne, sabemos que mencionó el hermano Edgar que esto es lo más peligroso para el cristiano, la carne, porque la carne pues, tiene lo que te ve, pero pues un cristiano, pues, esa es su lucha contra el deseo de la carne, que ese es el enemigo. Pablo, recuerdo la cita bíblica que le decía a Timoteo, guárdate de ti mismo, cuídate de ti mismo, porque pues sabemos que la carne pues es peligrosa si nosotros le damos tiempo a lo que son las fotos de la carne. Para eso vamos a estar viendo allá en Gálatas 5:19, dice 5:19 en la traducción actual, dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Esos son los deseos de la carne que la carne quiere, y eso es una lucha constantemente que muchas veces que todo el mundo quizás esté libre, pero como cristiano, como hijo de Dios, quizás muchas veces esa lucha va a venir, pero pues nosotros tenemos la victoria. Amén, aleluya.
volviendo un poquito atrás, en el verso 17 de Primera de Juan, capítulo 2, verso 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está dando a entender? Amén. Es de que el mundo, muchas veces, y más como a los jóvenes, es a los que más les dicen, es que tú gozas la vida, tú gozas el momento. Pero sí, probablemente vas a gozar el momento, probablemente vas a estar gozando de lo que el mundo te está ofreciendo. Pero ¿qué pasa después de que termina lo que el mundo te está ofreciendo? El mundo no es infinito. El mundo va a tener su fin. El mundo va a tener su tiempo cronológico, ya se está acabando. ¿Y qué es lo que va a pasar con aquellos que están siguiendo las cosas del mundo? ¿A dónde van a ir a parar? Entonces tenemos que estar seguros de que cuando esto suceda, de cuando las trompetas suenen, nos llegas a morir el día de mañana, el día de hoy, tener seguro que vamos a ser arrebatados, que vamos a ser llevados ante la presencia de Dios en aquel día glorioso. Amén. Amén. En Gálatas 5:19 podemos darnos cuenta, dice, nos habla de los deseos siempre, los deseos de la carne, nunca podemos encontrar en la Biblia que se agradan las cosas de Dios. Nunca, por la carne siempre, ¿por qué? Porque la carne está compuesta de la tierra, del polvo de la tierra, y es por eso que ve y se siente a gusto con las cosas que nos rodean, con las cosas que se ven, las cosas físicas, pero nosotros debemos de entender como cristianos que nuestra estadía no es aquí en la tierra, sino que nuestra estadía es en un lugar mejor. Por eso es que hay una lucha siempre. El cristiano va a tener una lucha hay hasta en las iglesias, ustedes se canta un corito ya muy viejito, podemos decir así, antiguos, que la carne con el espíritu tienen una lucha viva. Y eso es verdad, eso es muy real. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nos damos cuenta en nuestra vida diaria que para ir a los servicios, para reunirnos en una iglesia, siempre ponemos un pretexto, siempre ponemos algo que decimos, no, para la próxima, para la próxima, y yo haré el esfuerzo de ir, cuando es para las cosas de Dios. Pero cuando por experiencia podemos decir, pero cuando me inviten a una fiesta, no, es que hoy en la iglesia va a haber comida, va a haber esto. No, aunque sea enfermo, voy. ¿Por qué? Porque son partes. ¿Por qué? Porque mi carne anhela eso, desea eso. Pero mi espíritu, cuando usted quiere agradar a Dios, a pesar de la enfermedad, a pesar de la lucha, eso es realmente el trabajo y el deber del cristiano. No nada más cuando nos esté yendo bien, sino en todo tiempo. El salmista decía, ¿cómo me presentaré delante del Señor? El salmista se preocupaba cómo presentarse ante Dios. Y ese mismo pensamiento debemos de tenerlo todos como cristianos. Todos debemos de enfocarnos, amén, en buscar y agradar a Dios. Podemos darnos cuenta que cuando alguien ama a una persona, vamos a ponerlo de esta manera, cuando alguien ama a una persona, trata de agradar a esa persona. Bueno, si usted ama a Dios, trata de agradar. Y cuando agradamos a Dios es hacer su voluntad, es todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Amén. Los deseos de la carne son aquellos impulsos que nos alejan de la santidad. Bueno, cuando alguien ama a Dios, cuando alguien ama la presencia de Dios, tratamos, no somos excepto que no tengamos lucha, que no vamos a tener prueba. No, estamos luchando porque, como le decía, nuestra carne, nuestro espíritu, siempre hay una lucha, siempre va a estar ahí. Pero dijo Jesucristo, yo he vencido al mundo y ustedes son más que vencedores. Eso es lo que me agrada de la palabra del Señor. El Señor nos dijo que no nos dijo que no íbamos a tener lucha, que no íbamos a tener prueba, no dijo, en el mundo tendréis aflicción, amén, pero confiad que yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Sí, sobre tenemos como detrás de la carne, deseos de los ojos. Dice allá en Mateo 6:22, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es
maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Esta palabra, ¿quién lo dijo? Cristo. El mismo autor no lo dijo a ningún apóstol, no lo dijo a ningún profeta. Fue el mentor de mentores, el creador, dijo que nos conoce, dijo que si la lámpara no es el ojo, así que si tu ojo es bueno, pues todo el cuerpo estará lleno de luz. Esto es como punto B de cero de nosotros. Sabemos que actualmente pues vivimos en una temporada donde la tecnología está todo lo que da, la ciencia está todo lo que da, y pues tenemos que cuidarnos mucho de lo que vemos, de lo que oímos, pero principalmente de lo que vemos, porque pues nuestro ojo es la lámpara del cuerpo. Eso dijo Cristo, y si Cristo lo dijo, pues cuanto más en este tiempo, vuelvo a decir, la tecnología pues nos está todo lo que da, pero pues nosotros, Cristo nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Amén. Como dice el hermano, hay que tener cuidado, como les decía en un principio, tenemos que tener cuidado de la carne. Amén. Ahorita les daba un punto de vista de que en el mundo nos movemos. Y ahora el siguiente punto es que en la carne, quiero que quede claro, no estoy diciendo que vives en la carne, que vives para la carne, no. En la carne está tu espíritu, el espíritu va a ser arrebatado. Entonces, cuán importante es cuidar el templo, cuán importante es cuidar los deseos de esta carne, para que el día que venga Dios, que venga Jesucristo a juzgar al mundo, que venga Jesucristo a abrir los libros que van a ser para juzgar tu vida, puedas decir: yo viví una vida íntegra, mi carne no me ganó, mi carne la pude y la supe someter. ¿Y cómo la vamos a someter? Bueno, cuando Jesús fue a orar al monte, le dijo a sus discípulos que lo ayudaran, que siguieran con él, y dice la palabra que Jesús sube, empieza a orar y desciende, llega y los haya dormidos. No pudieron orar ni una hora. Entonces, ¿qué es lo que voy? Con la oración vamos a poder someter esta carne. Cuando tú y yo nos metemos en un espíritu de oración, vamos a poder someter la carne. Si tú y yo no vivimos un espíritu de oración, una comunión de oración, no vamos a poder someter esta carne. Amén. Amén. En el mismo Mateo 16, también 6, 22, nos habla, como dice mi hermano, acaba de hacer la lectura, la lámpara del cuerpo son vuestros ojos, amén, son nuestra lámpara. Y a través de esto podemos darnos cuenta cómo, si nuestros ojos son buenos, todo el cuerpo está bien. ¿Qué podemos entender con esto? Que aquí el Señor nos habla y nos pone ciertas restricciones. También yo puedo entender de esta manera. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, ¿qué es lo que me enseña a mí? Y quiero, quizás se van a ofender muchos, se van a ofender conmigo, pero muchas las veces nosotros podemos, a través de la tecnología, cómo estamos usando nuestros ojos. ¿Cómo podemos, cómo estamos, dónde estamos enfocando? Si la palabra del Señor, si Jesucristo me está diciendo que la lámpara de mi cuerpo son mis ojos, entonces puedo yo entender, puedo darme cuenta dónde estoy enfocando, a dónde estoy enfocando mi vista. Porque podemos parar y decir que somos tan santos, pero podemos, a través de la palabra del Señor, nos enseña, dice, la lámpara de vuestro cuerpo, amén, es el ojo, amén. Así que si vuestro cuerpo y vuestros ojos enfocamos en la palabra del Señor, y me doy cuenta muchas de las veces, nosotros pasamos muchas de las veces, no nos congregamos en las iglesias, vamos quizás nada más los domingos y nos pasamos toda la semana viendo cosas que no están agradables al Señor, amén, a Dios. ¿Cómo estarán nuestros ojos? ¿Cómo me presentaré ahora sí? Decir, como dice el salmista, ¿cómo me presentaré yo ante el Señor si con mis ojos sucios? Bueno, y miraba algo, un comentario de un predicador evangelista que decía,
mis manos y cómo voy a limpiar mis ojos. Bueno, pues haciendo lo contrario, si toda la semana hemos visto, hemos enfocado, tenemos eso de estar viendo cosas a través de las redes, a través del internet, que es una ventana tan grande que el enemigo está usando. Bueno, podemos darnos cuenta a través de la palabra que ahora para limpiar nuestros ojos debemos lavarnos a través de la palabra del Señor, limpiarnos a través de la palabra del Señor, que es como usted y yo. No estoy diciendo que yo soy tan perfecto y tan santo, no, estoy luchando día con día que pasa, porque tengo una lucha tremenda con mi persona, tengo una lucha a mí que es mi persona con la que más batallo, a mí esto, pero la palabra del Señor, cuando yo vengo y me presento delante del Señor y veo la palabra del Señor, la palabra del Señor me corrige, la palabra del Señor me enseña, la palabra del Señor me lava, amén, y eso es, por eso es que me atrevemos a decir en esta tarde, en tu programa Caminando con Jesús, que sí se puede teniendo a Jesucristo de nuestro lado. Amén. Vamos con el cito C. Dice, la vanagloria de la vida. La base bíblica del Proverbio 16, 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Hermano, ¿qué opina usted o nos puede explicar este texto? Antes del quebrantamiento la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Bueno, antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de que, yo así lo entiendo, a lo que estoy leyendo, muchas veces antes de que llegue el quebrantamiento a tu vida, antes de que seas quebrantado muchas veces, porque yo puedo, porque nadie me va a ver vencer, porque nadie me va a ver llorar, porque nadie va a ver que yo sufra, que yo estoy sufriendo, que yo estoy batallando. Primero viene la soberbia, antes de que venga, primero viene la soberbia, la arrogancia como cristianos, porque aún como cristianos saben, es que yo puedo, es que yo lo sé hacer, cuando en verdad no lo sabes hacer, cuando en verdad no te sabes esa parte, ¿verdad? Entonces, por eso dice, antes del quebrantamiento de la soberbia, ya cuando ya miras que ya no puedes, es cuando te empiezas a quebrantar la mente. Y adelante dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes de que caigas hasta el fondo, hasta donde no puedes, viene la altivez. Empiezas a... Todo el mundo sabe que ya no puedes, todo el mundo está mirando que ya como cristiano ya diste lo que tenías que dar. Como persona, no nomás como cristiano, como cualquier persona, te están viendo en la depresión, te están viendo hundido en el alcoholismo, que puede más tu soberbia, puede más tu ego y aceptar que necesitas ayuda. El versículo dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Amén. Aquí nos habla palabras fuertes, amén, antes del quebrantamiento. ¿Qué es un quebrantamiento? Vamos a entender qué es un quebrantamiento. ¿Qué podemos entender por un quebrantamiento, mi hermano? Un quebrantamiento, pues algo roto, algo que la gana caída, pues sabemos que aquí nos está dando la palabra nos está dando señales que va a acontecer antes de cuando estamos viviendo una vida mandatoria, una vida que es algo vano, pues algo que no es nada. Y nos está diciendo que antes de todo eso, cuando yo me sienta, en este caso, vamos a poner ejemplo, cuando yo me sienta algo que no soy, algo cuando tengo un orgullo, una soberbia en mi corazón, dice la palabra de Dios que va a haber el levantamiento, que es una señal de algo bueno en mi vida, una caída. Claro que sí, el quebrantamiento es algo que muchas veces pasa en nuestra vida y nos toca muchas veces pasar. Es muy necesario el quebrantamiento en nuestra vida porque muchas veces nosotros nos sentimos que podemos todas las cosas, pero dice antes del quebrantamiento, o sea, antes de que ocurra el quebrantamiento es la soberbia. Muchas veces nos sentimos, como decía el hermano Edgar, nos sentimos orgullosos, nos sentimos prepotentes y es necesario quebrantamiento. ¿Para qué?
para que reconozcamos, muchas veces reconozcamos, que me ha tocado por experiencia propia, decir, no, pues que yo puedo las cosas, yo sé hacer las cosas, pero estamos poniendo el yo, el natural, el ser tan natural, el ser humano, pero es necesario que para que se nos baje eso, para que se nos baje la soberbia, es necesario ser quebrantamiento, amén, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Amén, qué fuerte está esta palabra, pero es palabra de Dios. Esperemos que sea bendición para su vida, no ha sido para la nuestra. La palabra, gloria a Dios. En Proverbios 19 dice, mejor es el mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena. El que se apresura con los pies peca. Amén. Amén. Es lo que tenemos que preocupar nosotros como cristianos, la vanagloria de la vida, y muchas veces pues no caer en eso, porque pues la palabra ya dijo que antes de todo eso pues va a venir, antes de la vez pues está el quebrantamiento. Y vamos a ver otro punto, quizás lo hemos hablado, pero pues aquí lo vamos a hablar más claro. El segundo enemigo del cristiano, bueno, el primero vimos que es el mundo, el segundo enemigo, la carne. Aquí lo vamos a hablar más claramente y vamos a leer una cita bíblica allá en Romanos 8, 6 y 8, dice la palabra, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y lo que más me sorprende es que dicen, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Está fuerte la palabra, pero pues es la palabra que está hablando, el ocuparse de la carne es muerte. Y es algo que es nuestra lucha diariamente, vencer, estar en victoria. Cristo nos ha dado las herramientas, ¿cómo le puede decir? La espada, el espíritu, ¿con qué podemos vencer? La oración también. Hay mucho allá en la iglesia también nos habla de lo que nosotros tenemos que andar bien equipados. La Biblia nos compara como soldado, y un soldado que no va a la guerra con pues a la primera lo matan o lo hieren. Bueno, pues también nosotros como cristianos tenemos que estar bien armados para poder soportar esta batalla, esta guerra invisible que no lo vemos con nosotros carnales, pero sabemos que hay una guerra espiritual. ¿Y cómo vamos a vencer? Vuelvo a decir, a través de la palabra, la oración, con bases, textos bíblicos. Amén. Sí, podemos darnos cuenta que el Señor nos sigue hablando. ¿Por qué esas palabras tan fuertes podemos decirlo de esa manera? ¿Por qué? Porque el Señor está buscando una iglesia de los últimos tiempos. Amén. Porque ya la iglesia debe estar preparada, como dice su palabra. Amén. Por eso es que debemos hablar esta palabra. Quizás a muchos de nuestros amigos no les cae tan en gracia esta palabra, pero es palabra de Dios, es palabra que restaura, es palabra que cambia al ser humano. Amén. Esos son los protocolos que el Señor quiere para nuestra vida. Es palabra, Señor. Cuando yo veo y medito esta palabra, me doy cuenta que el Señor me ama. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. El Señor no quiere que nadie se pierda. Es por eso que nos habla de fuerte, quizás a través de esta palabra. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué palabra más pesada podemos decir así? Porque el ocuparse de la carne, amén, es muerte. Pero quizás podemos decir entonces, ¿de qué muerte está hablando? No está hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual. El ocuparse de la carne es muerte. Es una muerte espiritual. Aquí nos está diciendo que usted y yo debemos de ocuparnos más. Entonces, ¿en qué? Para poder estar vivo, debemos ocuparnos más en buscar a Dios,
vida y vida de abundancia. Amén. Venid a mí, dijo el Señor, todo lo que estéis cansados, todo lo que estéis trabajando cansados, que yo los haré descansar. Eso es lo que el Señor quiere, pero para eso es hacer morir a nuestros deseos de nuestra carne. ¿Y cómo es eso? Déjame comento algo, quizás es muy difícil para nuestra humanidad. Cuando digo para nuestra humanidad, quiero decir para mi persona, para su persona, usted. Es muy difícil hacer morir. ¿Por qué? Porque todo, como le decía al principio, lo que nosotros vemos, lo que nosotros sentimos y palpamos, es todo lo de la tierra, todo lo del mundo, todo lo que nos rodea. Eso es lo más fácil de conseguir a lo que está en nuestras manos. Y es muy difícil muchas las veces hacer morir a las cosas de la carne. Amén. ¿Por qué? Porque la carne quiere carne, más el espíritu anhela más de la presencia de Dios. Y la palabra del Señor nos insiste y nos dice, porque ocuparme, que yo me ocupe más de mi carne, que yo me ocupe más en satisfacer lo que a mí me gusta, eso me lleva a una muerte espiritual. Pero el ocuparme más de mi espíritu, eso es vida y paz. Amén. Pero ocuparme del espíritu es vida y paz. Eso es lo que el Señor quiere y anhela más de su iglesia. Amén. Que eso es lo que el Señor quiere, que anhelemos más de la presencia de Dios. Y cuando usted y yo anhelamos eso, en nuestro espíritu empieza a crecer cada día más en conocimiento, en amor y en todos los aspectos. Eso es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Y es por eso que el Señor nos habla en esta tarde, mi amigo que me escucha. El Señor no quiere que crezcamos, sino que vengamos al Señor. Iglesia, volvamos al primer amor, reconozcamos. A ver, muchas veces no queremos ya oír palabra del Señor, ya estamos cansados de que se nos predique, cansados de que se nos enseñe. Pero déjame decir algo: el enemigo, siempre he dicho esta palabra, el enemigo está haciendo su trabajo. El enemigo vino para matar, robar y destruir, mas Jesucristo vino para darnos vida. Pero para poder darnos vida es necesario obedecer los protocolos que están en la palabra de Dios. Amén. No estamos enseñando doctrina de hombre, sino doctrina de Cristo, que esto es lo que se nos enseña, la palabra de Dios. Amén. Tenemos a dos mujeres que estaban con Jesús. Dice la palabra de Dios que María estaba a los pies de Cristo, lavando sus pies de Cristo, mientras Marta estaba afanada con las cosas del mundo. Mientras Marta estaba afanada limpiando el hogar. Mientras Marta estaba afanada viendo qué es lo que iban a hacer, qué es lo que iban a comer. Amén. Cuando Marta mira que María está a los pies de Cristo, Marta le dice a Jesús y le empieza a reclamar. Le dice: oye, Jesús, mira a María, no está haciendo nada. Amén. Miramos a un Jesús que le dice: Marta, Marta, afanada en los quehaceres. Marta no se estaba dando cuenta que la gran bendición se le estaba llevando María en adorar, en alabar a Cristo. Amén. Marta pensaba que ella estaba haciendo un bien, ayudando en los quehaceres del hogar, en ayudando en lo material, ayudando en lo físico. Muchas veces en las iglesias esto pasa. Creemos que estamos bien mientras ayudamos en lo económico y en el templo. Mientras yo lleve mi diezmo, mientras yo lleve mi ofrenda, mientras yo dé mi cooperación, yo estoy bien con Cristo. Amén. Es parte, sí, claro que sí, y está muy bien que lo estés haciendo, no te estoy diciendo que no lo hagas, que quede claro. Mas, sin embargo, tenemos que ver también de que no tan solo se necesita la ayuda económica, o no tan solo se necesita afanarte en las cosas terrenales, sino también se necesita ser como aquella María que se humilló ante Dios, quien llevó aquel perfume de alabastro y lo quebró entre sus pies. Amén. Tenemos que ser aquella María que vio lo mejor que tenía, lo más caro que había en ella. Dice que ese perfume aproximadamente al día de hoy, en el peso mexicano, vendría valiendo unos
150,000 pesos, que vienen siendo 100 mililitros de perfume aproximadamente. 100 mililitros de perfume de 150,000 pesos desgastados en los pies de alguna persona. ¿Qué es a lo que voy? María era lo que tenía, era lo mejor que tenía, era lo mejor que podía dar. ¿Qué es lo que tú y yo estamos dando para Cristo? ¿Nos estamos afanando más en las cosas de la carne, en las cosas del mundo? ¿O estamos sirviendo como aquella María? A ver, estamos analizando la carne, dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo. Y el otro, el inciso B, dice, la carne es débil. Por eso necesitamos estar en oración. Hay otra palabra que dijo Jesús allá en San Mateo 26:41, dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otro texto que nos dice que la carne pues es débil, por eso nosotros, si Cristo siendo el Hijo de Dios, oraba, dicen por ahí que el 90% oraba en privado, sesiones aréticas, y el 10% oraba en público. Si Cristo Jesús, el maestro, el autor de la vida, se ponía a orar, oraba, pasaba tiempo, horas, hasta días con su Padre. Cuánto más nosotros que estamos rodeados en estos tiempos de muchas circunstancias difíciles que batallan contra el alma, y así tenemos que con este texto que nos dice que tenemos que estar en oración, tenemos que vencer al enemigo oculto que se llama Doña Carmen. Amén. Amén. Claro que sí. Estos son, Jesucristo nos dejó, como decía mi hermano, las armas de cómo podemos vencer, pero muchas las veces no sabemos. Tenemos muchos derechos. Amén. El Señor nos da muchos, tenemos muchos privilegios, pero muchas las veces no sabemos cuál es y qué tenemos, cuál es la herramienta que tenemos. Pero el Señor aquí, amén, el Señor Jesucristo hablando estas palabras, les dijo a los discípulos, amén, que estas palabras no se quedó allá en el pasado, sino que están vigentes hasta el día de hoy. San Mateo 26:41, el versículo que leyó mi hermano, dice, velad, amén, y orar. Velad y orar, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Amén. Aquí vamos a ver algo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, como decía mi hermano Edgar hace un momento al principio del programa, nuestra carne es muy débil. Y a mí, en lo personal, yo he tenido esa experiencia, porque mi alma, mi espíritu anhela a Dios, quieren estar con Dios, pero déjame te digo algo. Cuando decidimos, a mí lo pasa en lo personal, y no me siento orgulloso por decir esto, sino que es lograr, podemos saber lograr. Muchas veces suena la alarma a la mañana y me levanto a orar, y mi carne no quiere. ¿Por qué? Porque quiere estar acostado, quiere estar descansando. Mi alma quiere, anhela estar en presencia, hablando con el Padre Celestial, teniendo un enfoque ahí con su Padre, con su Salvador. Anhela estar eso, pero mi carne no. La señora Carmen, como decía mi hermano Doña Carmen, es muy difícil, y eso es algo que todos batallamos, todos luchamos también, pero es necesario que lo hagamos como iglesia de Cristo, como cristianos que somos. La palabra dice velar y orar para que no entréis en tentación. Entonces, para poder vencer las tentaciones que nos llegan a nuestra vida, que llegan día con día, es necesario la oración. ¿Qué es la oración? Bueno, la oración es una plática, una conversación con nuestro Padre, con Jesucristo, con ese Dios tan amoroso. Me pongo a pensar y a meditar que cuando yo estoy en oración pidiendo al Señor, Él está atento, sus oídos, escuchando mi oración, escuchando mi clamor. Pero déjame, como le decía, pero la carne, no, la carne quiere estar descansando, quiere seguir descansando, durmiendo quizás, pero mi alma, mi espíritu anhela más de la presencia del Señor. Amén.
Amén. Es muy importante la oración. Es muy importante que como cristianos estemos orando constantemente para poder dominar a la carne, para poder, y no tan solo para dominar a la carne, sino como cristianos debemos de estar listos para la batalla, listos para lo que pueda salir. La Biblia habla de cuando los discípulos querían echar fuera un demonio y llegan los discípulos y empiezan a orar para aquel endemoniado y aquel endemoniado empieza a decir, yo a Cristo lo conozco, pero ustedes quiénes son. Amén. Qué vergüenza como cristianos que te llegue a pasar eso. Que te diga ser cristiano, que te diga ser hermano y que quieras o que pase esta situación que pasaron los discípulos y te lleguen a decir, es que a Cristo que tú predicas yo lo conozco, pero no te conozco a ti. Llega Jesús y le dice, incrédulos, amén. Y les empieza a exhortar a los apóstoles y les dice que este género no sale sino con ayuno y oración. Amén. El ayuno y la oración nos va a ayudar a sujetar a la carne. El ayuno y la oración nos va a sujetar a los pensamientos que tengamos en nosotros. Amén. Es muy importante que sepamos dónde estamos parados. Amén. Vamos a casi culminar con el último enemigo del cristiano y sería el que todos debemos conocer. Quizás pensábamos que era el único enemigo, pero pues estamos viendo que hay otros enemigos que tenemos que vencer principalmente. Esto me recuerda cuando David peleó con Goliat. Muchos dicen que alaban eso, pero no, David antes ya se había enfrentado al oso, al león, muchos enemigos. Y eso, ¿cuál es el significado? Es que antes ya había vencido su carne. Eso es tipo de que David ya había peleado antes con sus otros enemigos, pero vamos a ir viendo otro enemigo que es el diablo. También no podemos ignorar esto, y el apóstol Pablo dijo que no ignoremos los planes, las maquinaciones del diablo, porque pues, también es otro enemigo que anda como león rugiente, lo mostraba ya Pedro, en 1 Pedro 5. Vamos a ver la cita bíblica 5:8. 1 Pedro 5:8 dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente. No dice que es un león, dice como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice la palabra de Dios, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No podemos también menospreciar a este enemigo que también está acechando nuestra alma, nos quiere destruir, nos quiere llevar al infierno, nos quiere, dice que el diablo, dice Juan, que el diablo vino para, Juan 10, vino para matar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Este enemigo también tiene poder, no vamos a ignorar también que no tiene poder, pero un poder limitado es más grande. Dios sí tiene poder, cada vez es todopoderoso, pero este enemigo, el diablo, que significa, que es también Satanás, Satanás significa adversario, algo que está en contra de nosotros, en contra de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, dice la palabra primera de Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda, ¿verdad? Ok. Estaba mirando hace unos días un video, un documental de leones, y miraba que un león puede durar hasta una semana sin comer, nada más está atrás de su presa, a quien él ya le eligió para poder comer. Y el león puede tener toda la paciencia del mundo, toda la paciencia del mundo puede tener el león. El león puede esperar hasta que, porque la presa, las gacelas, un suponente era lo que estaba yo en ese momento, que era lo que iba a comerse,
Miraba yo que la gacela estaba pendiente, arrancaba un cacho de pasto y volteaba hacia arriba y volteaba para todos lados y empezaba a comer. Y estaba pendiente, estaba al pendiente de lo que pasaba a su alrededor. Amén. Y el diablo lo miraba, el león perdón, lo miraba que era la gacela que estaba pendiente. Pero llegó un momento en el que la gacela se descuidó. Y cuando la gacela se descuida, llega el león y se la come. Amén. Eso es lo que nos quiere dar a entender esta parte. Que tengamos cuidado, porque probablemente seas el mejor orando. Probablemente te puedas aventar unos 4 días corridos de ayuno. Pero si ya estás, si el diablo ya te trae, el diablo va a estar al pendiente de ti, día y noche. Y en el momento menos esperado, va a llegar y te va a tragar. Va a llegar y te va a destruir. Amén. Pero como cristianos tenemos que tener la seguridad de que Cristo nos tiene que cuidar, de que Cristo nos va a cuidar. Dice el Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo morará por la sombra del Omnipotente. Amén. El que habita el abrigo del Altísimo es el que cumple las promesas que vienen en la palabra. Amén. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Tenemos que tener cuidado de nuestro adversario. Claro, vamos a confiar en que Cristo es quien nos cuida, pero tenemos que cuidar nuestra protección. Amén. Tenemos que cuidar aquello y te están pelando. Amén. En el versículo 8 que acaba de leer el hermano Obed, dice: ser sobrios y velar porque vuestro adversario. Entonces, aquí, eso me quiero pensar, amén, nos pone a meditar, dice: ser sobrio y velar porque vuestro adversario es enemigo, amén. El diablo como león tiende anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Aquí la palabra del Señor nos habla, Pedro hablándonos, diciendo: ser sobrio y velar. Eso nos enseña que nos dice que debemos estar al pendiente de nuestra vida espiritual. Amén. Porque el diablo, el término diablo, amén, en el hebreo original, la lengua original es calumniador, amén. Alguien que calumnia. Eso es el término diablo, amén. Porque muchas veces vemos este nombre y no sabemos qué quiere decir o a qué se refiere, pero esto es un acusador, es nuestro adversario, un adversario que siempre que está día y noche, amén, tratando de derrotarnos, pero hay poder en Cristo Jesús, que Él ha vencido, amén, y nosotros somos más que vencedores. Ya estamos a pocos minutos para terminar nuestro programa, amén, pero aún, amigo que me escucha, amén, busca al Señor. Si usted no ha aceptado a Cristo, aún estamos a tiempo, amén, porque el Señor pronto viene por una iglesia que ya está cumpliendo con los parámetros de la palabra del Señor. Que el diablo es un acusador, como decía el hermano, también el diablo es un mentiroso. Dice en San Juan 8:44, dice: vosotros sois vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es la naturaleza de Satanás, de decir mentira, decir muchas veces que engañarnos, quiere engañarnos a todo lo que da, pero pues está en cada uno de nosotros como cristianos, que si nos dejamos engañar, nos dejamos seducir por el diablo, porque el diablo, pues, mi hermano decía que un león es algo, un enemigo que podemos ver que es peligroso, pero pues si Cristo está con nosotros, pues no le vamos a tener miedo, porque pues Cristo está con nosotros. Eso es lo que dice que el diablo es un mentiroso desde el principio, y en este tiempo está usando lo que sabe hacer, está haciendo su trabajo, está usando el engaño, la mentira, para hacernos caer en todo momento. Pero pues si nosotros nos adaptamos a la palabra de Dios y oramos, no
bueno, pues como decían mis hermanos, ya estamos próximos a concluir. Esperemos que esto que hemos compartido te quede en su corazón, amén. Y lo atesore en tu corazón, mi querido amigo, hermano, que lo puedas atesorar y que puedas aprender quiénes son tus enemigos. Como te lo dije en un principio, el mundo lo puedes vencer, el diablo fue vencido por Dios. Al que hay que tenerle un poco de miedo, y no miedo, temor, respeto, es a la carne. Porque si tú no sabes sujetar tu carne va a hacer que el diablo te devore, tu carne va a hacer que el mundo te trague. Amén. No sé si haga peticiones, hermano Mario. Lo que nos mandaron hace un momento, pero bueno, ya estamos casi a escasos minutos para terminar, pero esperemos que sea de gran bendición esta palabra, porque como le decía al principio, no es palabra nuestra, sino es palabra de Dios, amén, y nos atrevemos a hablar esta palabra, porque es necesario que se hable, porque muchas veces nos han endulzado el oído, diciéndonos cosas, diciéndonos que quizás hablándonos de fábulas, y muchas veces a nuestra carne nos gusta que le hablen bonito, y cuando le hablan la palabra del Señor, cuando nos hablan, nos cae pesado, nos golpea al parecer, pero déjame le digo algo que es necesario que todo esto venga a nuestra vida y sepamos, porque cuando el Señor venga, no, cuando el Señor nos llame a cuenta de su presencia, no vayamos a decir, no, es que a mí no me dijeron, no es que yo no sabía, no, todos tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, todos se nos ha hablado de una, como dijo el predicador, la palabra se ha predicado de una y de mil maneras, se nos ha dicho, se nos ha enseñado, pero sabe, nosotros como seres humanos se nos olvida. Pero es necesario que lleguemos llegados hasta este momento, y gracias por su atención, gracias a Dios que nos ha permitido el tiempo de llegar hasta su hogar, hasta su oficina, hasta su automóvil, donde usted se encuentra. Esperemos que haya sido de bendición esta palabra, amén, como lo ha sido para nosotros. Amén, estamos llegando ya a escasos minutos para cerrar nuestro programa. Esperemos que haya sido de bendición, amén. Esperemos, si usted tiene alguna petición, puede mandarlo a mí, amén, en caminos de radio. Ahí están los teléfonos, como publicaron en Facebook, ahí están los teléfonos. Puede seguir escuchándonos a través de Facebook también, a través de las redes sociales. Puede seguir, y también a los teléfonos puede mandar su petición a las líneas de WhatsApp al 656-174-7307 para peticiones y oraciones. Ahí estamos. Y para hacer una cordial invitación, amigo que me escucha, si usted no tiene un lugar donde congregarse, puede visitarnos. Sabemos que está un poco lejos, sí, pero estamos ubicados en carretera a Montes Grandes, en el kilómetro 29, conocido, la colonia se llama Colonia Grandes del Desierto, calle Berrendo 11768, y ahí estamos ubicados, en la iglesia que va mi pastor, amén. Aquí estamos ubicados, amén, y ahí puede usted lo recibiremos, amén, con gusto las recibiremos con los brazos abiertos, amén, aleluya, amén. Nos están mandando ya unas peticiones, amén, queremos leerlos y ojalá esperemos en Dios que haya sido de bendición, a tu vida como ha sido a nosotros, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a estar leyendo la primera petición, dice, oración por mi cuñada Teresa Corredor, por su niño que está delicado de salud, amén. Claro que sí, vamos a estar orando, hermano. Pido oración por mi primo Tony, que tiene una bacteria alojada en el pulmón. Dice Carla Saldívar, pido de su oración por mi familia y más que todo por mi primo Enrique, y vea que Dios tenga misericordia de él. Señorita Mayor, dice, por favor, pido sus oraciones por mi hija que está en la últimas semanas de embarazo, tiene COVID. Por favor, pido una cadena de oración. Gracias. También nos manda María Laura, dice, pido oración, está enferma, con oncología, está muy delicada por
por el consuelo y fortaleza de su familia. Amén. Claro que sí vamos a estar orando en oración. Por el Amantísimo Dios y Padre que moras en gloria, Señor. Una vez más me llevo delante de tu divina presencia, Padre bendito, dándote las gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre, dándote las gracias porque nos permitiste estar en este lugar, Padre bendito, porque nos permitiste, Señor bendito, poderle quitar unos cuantos minutos a nuestros hermanos, Padre. Bendice la vida de cada uno de los que se nos reunieron, Padre. Bendice su vida, Padre bendito. Señor bendito, te pedimos por el hermano Galguito Aguilar, Señor bendito, por su vida espiritual. Te pedimos, Padre bendito, que tú lo bendigas, Padre bendito, que tú lo llenes con tu gloria, que tú lo llenes con tu presencia, Padre bendito. Que tú lo llenes, Padre bendito, de aquel aceite, Padre bendito, como aquella ayuda, Padre. Que aquel aceite, Padre bendito, esté rebosando en tu casa. Que aquel aceite, Padre bendito, esté rebosando en él, Padre bendito, y que no cese nunca, Padre de la gloria. Lleno de tu presencia, lleno de ti cada día más, Padre bendito. Que Él pueda dar tu mano de victoria, que Él pueda dar tu mano de poder en su vida, en su familia, Padre, en su vida espiritual, Señor amado. Fortalece su vida espiritual, Señor bendito. Te pedimos por la salud del hijo Teresa. Amén. Aleluya. Sí, hermanos, estamos llegando al programa, al final de este programa. Que Dios les bendiga grandemente y estaremos orando por todas las peticiones que nos han mandado, por todas las peticiones que ustedes nos han mandado. No crean que va a quedar al aire, sino que estamos en oración, estamos en contacto, oración. Amén. Ya nuestro programa se ha acabado, pero en las oraciones lo tendremos en cuenta. Amén. Tendremos en nuestra oración, nos llevaremos esas peticiones de las personas que nos aman. Claro que estaremos orando. No piense usted que no vamos a estar orando. Claro que sí, sí estaremos orando los unos por nosotros, y así estamos llegando al final de este programa. Que Dios les bendiga. Síguenos escuchando de 1 a 2 de la tarde. Amén. Así finalizamos nuestro programa. Amén. Amén.